Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Actualmente las tasas de sobrepeso y de obesidad infantiles a nivel mundial son enormes y sobrepasan el 40%, especialmente en el caso de los niños y cerca del 39-40% en el caso de las niñas. Por lo tanto, son unas tasas de sobrepeso enormes que afectan a la salud, porque la obesidad es un problema de salud grave. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los peligros de la obesidad infantil. En el caso de los adultos, para saber si una persona tiene obesidad o no, se suele utilizar, porque es uno de los índices más rápidos y más fáciles de calcular, el índice de masa corporal, que relaciona el peso con la talla. Sin embargo, en el caso de los niños, este índice de masa corporal no sería un índice válido porque nos puede llevar a errores. Por eso, en el caso de los niños se utilizan gráficas, unas curvas en las que se indican los percentiles. Es decir, nuestro hijo era clasificado en algún lugar de esa gráfica. Existe una gráfica para el peso y otra gráfica diferente para la talla. ¿Cómo sabemos si nuestro hijo tiene sobrepeso o tiene obesidad? Porque esto a veces puede resultar un poco más complicado que en el caso de los adultos. Bueno, si nuestro hijo, por ejemplo, tiene un percentil 90 de peso, pero sin embargo tiene un percentil 50 o inferior de talla, probablemente ese niño tiene sobrepeso, incluso tendrá obesidad, es decir, está muy por encima de lo que le correspondería de peso respecto a su talla. Sin embargo, si ese niño que está en un 90 percentil de peso también está en un 90 percentil de talla, quiere decir que ese es un niño grande y probablemente no tiene ni sobrepeso ni obesidad. A nivel de los niños, el desarrollo en las mismas edades puede ser muy diferente. Hay niños que tienen diferentes envergaduras, más altos, más bajos, más pequeños, más grandes, y la relación entre el peso y la talla es diferente que en los adultos. Hay niños que también pueden tener una distribución de la grasa corporal diferente en diferentes etapas de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir evaluando si nuestro hijo se está manteniendo en esos percentiles tanto de talla como de peso al mismo tiempo. Es decir, si son más o menos simultáneos, eso nos dice que nuestro hijo está creciendo de manera adecuada. Si nuestro hijo habitualmente está en un percentil 50 de la tabla de talla y anteriormente, es decir, la revisión anterior que le hemos hecho estaba en un percentil, por ejemplo, 45 de peso, bueno, más o menos adecuado para su talla, y de repente sigue en el percentil 50 de talla, pero ha aumentado el peso pues al percentil 80, 75, 80, quiere decir que ese niño ha crecido menos que lo que ha engordado. Por lo tanto, deberemos evaluar qué ha ocurrido en ese periodo de tiempo. Vamos a evaluar su dieta, sobre todo, o si tiene alguna patología o alguna medicación que haya podido provocar ese aumento de peso durante esa etapa de crecimiento, porque vamos a ver también cuáles son las posibles causas que nos pueden originar ese aumento de peso, que ya las acabo de citar. Unas de ellas podrían ser alguna patología que nos haga aumentar de peso inesperadamente, y algunas medicaciones que también son de uso habitual en niños, como pueden ser los corticoides, que puedan provocar también ese aumento de peso. Normalmente, cuando se retiran las medicaciones porque mejoran esas patologías, se suele reducir otra vez el peso, es decir, se suele volver al peso original. Sin embargo,
cuando el patrón alimentario está alterado, es muy probable que esa progresión en el aumento de peso sea continua y que podamos pasar de un pequeño sobrepeso a desarrollar obesidad. Cuando tenemos un niño que ya tiene obesidad, generalmente tenemos que evaluar los factores de riesgo y evaluar también a toda la familia, porque generalmente los niños que desarrollan obesidad, no siempre, pero generalmente en su familia hay más miembros, bien padres o bien hermanos, que también han desarrollado esa obesidad. Quiere decir que los hábitos familiares no son adecuados. Por lo tanto, para que ese niño sea capaz de revertir ese sobrepeso o esa obesidad, habría que trabajar sobre los hábitos generales de toda la familia, tanto en alimentación como en actividad física, que son los dos principales factores de riesgo asociados al desarrollo de la obesidad. En el caso de familias, vamos a hablar de donde existe más de un caso de obesidad dentro del núcleo familiar, generalmente hay dietas muy ricas en alimentos ultraprocesados, en alimentos ricos en azúcares, por ejemplo, refrescos azucarados como bebida en las comidas, zumos industriales casi disponibles a cualquier hora. Se consume generalmente muy poca agua como bebida, se utilizan otras bebidas, incluida también la leche, que a veces puede ser excesivo su consumo. Generalmente los lácteos suelen ser azucarados, por ejemplo, yogures de sabores. Hay un escaso consumo de frutas y verduras en sus versiones naturales. Que habrá gente que diga, no, si yo consumo fruta y realmente lo que están tomando es el zumo industrial, que por supuesto no se considera para nada fruta. Por lo tanto, habría que evaluar la cesta de la compra de esa familia para ver dónde están ocurriendo esos fallos a nivel nutricional que originan ese aumento de peso en toda la familia. Y por supuesto que habría que valorar también los hábitos de vida familiares, es decir, si la familia tiende al fin de semana a quedarse en casa siempre en el sofá o viendo la televisión o jugando a videojuegos en el caso de los niños, quiere decir que tienen un estilo de vida sedentario. Si esa familia le motivamos o le explicamos cómo aumentar poco a poco su actividad física, pues saliendo a dar un paseo, llevando a los niños al parque, saliendo pues al monte a hacer una excursión el fin de semana, bueno, diversas actividades que se pueden comenzar a incluir, bueno, pues mejoraremos también esos hábitos de ejercicio físico a nivel familiar, que es algo muy importante cuando, como os digo, el núcleo familiar se ve que ya tiene una tendencia también al sobrepeso y a la obesidad. Si solo queremos tratar al niño, va a ser imposible, porque en su casa va a disponer de todos aquellos alimentos que son innecesarios o que no son adecuados para su nutrición. ¿Qué ocurre cuando un niño tiene obesidad infantil? Pues que va a desarrollar problemas de salud que generalmente están asociados a la etapa adulta. Bueno, que estaban asociados, porque cada vez es más frecuente que aparezcan en etapas infantiles, sobre todo en niños que tienen obesidad, como son la diabetes tipo 2, que puede aparecer a edades tempranas y tradicionalmente era una enfermedad de adultos y de adultos mayores que empezaban a tener dificultades con el metabolismo de la glucosa. Actualmente hay bastante cantidad de niños que empiezan a desarrollar intolerancia, resistencia a la insulina, sobre todo, bueno, pues provocándoles esa diabetes tipo 2 en edades tempranas. Lo mismo ocurre con los niveles de colesterol.
Nos olvidamos de la hipercolesterolemia familiar. Bueno, es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, en este caso, los niños que tienen obesidad desarrollan tempranamente dislipemias, es decir, alteraciones en sus niveles tanto de colesterol como de triglicéridos. Enfermedades o patologías asociadas normalmente a la edad adulta y que no deberían aparecer en el caso de los niños. Estos niños también pueden tener dificultades para el movimiento, problemas articulares, es decir, desgaste, por ejemplo, a nivel tanto de cadera como de rodillas por el exceso de peso. Tener un mal desarrollo y un mal crecimiento asociado a ese exceso de peso. Y por supuesto que problemas respiratorios, incluyendo apneas, por ejemplo, del sueño, que como he dicho hasta ahora, insisto, son problemas asociados normalmente a la edad adulta y que no deberían aparecer en las edades infantiles, ya que agravan enormemente la salud de los niños con obesidad. Cuando tenemos solo un miembro de la familia con obesidad, es decir, nuestro hijo empieza a desarrollar sobrepeso y llegamos a niveles de obesidad, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que tratar de educar con el ejemplo, es decir, todo aquello que esté perjudicando a nuestro hijo vamos a tratar de no hacerlo nosotros. Imaginaros un padre o una madre que está muy bien de peso, que no tiene ningún tipo de problemas, que tiene una vida más o menos activa y que desayuna medio paquete de galletas. Su hijo le está viendo que desayuna medio paquete de galletas y a pesar de que no tenga problemas de peso, está maleducando a su hijo porque le está diciendo esto es normal, comerse medio paquete de galletas, algo que no debería ser normal y que no debería formar parte de una alimentación saludable aunque no tengamos problemas de peso. En ese caso no estamos dando un buen ejemplo a nuestro hijo y si tratamos de cambiar su alimentación para que vaya perdiendo peso, no vamos a ser capaces de hacerlo porque esas tentaciones, entre comillas, están disponibles en casa porque el resto de la familia las consume. Y entonces estaríamos haciéndole como un doble castigo. Le tienes que perder peso, pero es que además nos estás viendo a los demás comer aquello que tú no puedes para perder peso. Bueno, es algo realmente complicado en ese caso, por lo tanto también debería formar parte o implicarse el resto de la familia para ayudar a ese hijo a mejorar su alimentación y a adquirir unos buenos hábitos que le permitan también disminuir el peso y mejorar su salud. Bueno, de las dietas de adelgazamiento en el caso de los niños ya hablaremos también en algún otro vídeo porque es algo que no se hace evidentemente igual que en el caso de los adultos porque no tenemos que comprometer el crecimiento de esos niños que es fundamental durante esa etapa de la vida. Así que si estáis interesados, ya sabéis, me lo dejáis en la cajita de los comentarios. Así que hoy empiezo pidiéndoos otra vez el like al vídeo si os ha gustado. Por supuesto que no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.